Según el reglamento de esta Real Academia, sus fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. Permítame subrayar conocimiento, fomento, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico. Quiere contribuir la Academia a ello programando conferencias y debates en torno al patrimonio y estableciendo, como obligación de los académicos y, en su caso, los concernidos por las cuestiones patrimoniales, elaborar y aportar trabajos que enriquezcan ese conocimiento desde cada una de las disciplinas que la integran. La Casa de la Moneda es indudablemente uno de los conjuntos urbanos de mayor valor patrimonial de nuestra ciudad, ubicado en el espacio de mayor significación histórica, entre el ámbito y las fortificaciones del antiguo puerto, el Alcázar y la Catedral, engarzado en sus murallas y testimoniando su centralidad en la España de su época. Es patrimonio histórico-artístico, objeto, por tanto, de los fines de esta Academia y colectivo, pues nos concierne a todos. La ocasión para esta iniciativa fue la lectura del discurso de ingreso como académico correspondiente de nuestro compañero don José García Tapial, quien expuso brillantemente la historia y circunstancias de la Casa de la Moneda y, fundamentalmente, el empeño en unos trabajos de rehabilitación que dirigió desde 1983 a 1991, como técnico responsable del Ayuntamiento de Sevilla, abonando un debate que ha propiciado también en otros medios sobre los usos y las tareas pendientes en la rehabilitación del conjunto y exponiendo su lógica inquietud por la cierta inconcreción y el aparente abandono en la culminación de la rehabilitación del conjunto. Y así lo entendió el Pleno de esta Academia, encargando a una comisión de académicos de diversas secciones la propuesta y diseño de actividades que procurarán incidir en el conocimiento y debate ciudadano del presente y posible futuro del conjunto de la Casa de la Moneda. De ahí la convocatoria de esta mesa, un instrumento que confía en la importancia de la preparación de una ciudadanía que, en definitiva, detenta esa propiedad patrimonial colectiva y que debe ser crítica y bien informada. Y convoca a estos profesionales para integrar esa mesa redonda. El arquitecto Manuel Romero, quien desde la oportunidad de la elaboración de un trabajo fin de máster sobre la Real Casa de la Moneda puede plantearnos cuestiones sobre las que debatir hoy y que, además desde sus responsabilidades patrimoniales en el Gobierno municipal, desarrolla su actividad en un edificio del conjunto y estará presente en las instancias que decidan sobre su futuro. Ana Romo, arqueóloga, a cuyo cargo estuvieron los trabajos de investigación realizados en 2001 para el desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, subsector de la Casa de la Moneda. La investigación arqueológica, analizando y estudiando lo todavía no conocido, saca a la luz los restos que permitirán un mejor conocimiento de la historia urbana del lugar y el edificio. Trabajos que frecuentemente suelen acrecentar el catálogo de elementos patrimoniales a considerar y a veces poner en crisis y exigir un replanteamiento de algunas de las decisiones previas de la intervención. El arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura, José Luis Daroca. La Escuela, en la planificación del aprendizaje de los futuros arquitectos y urbanistas, programa la realización de ejercicios de proyectos que contribuyen a forjar un conocimiento específico que no surge sino del momento de afrontar la intervención en el patrimonio, aun limitando las exigencias y requerimientos normativos o la misma visión del promotor, pero ofreciéndonos también la mirada de las generaciones más jóvenes. Finalmente, la intervención de nuestro compañero, el arquitecto y académico José García Tapial, que desgraciadamente no se va a poder producir, porque aportaría elementos de conocimiento encontrados sin duda en su implicación en un concienzudo y valioso trabajo de rehabilitación a lo largo de esos años. Esperamos que en una próxima ocasión se pueda desarrollar esa intervención que para nosotros es importantísima. Y cedo la palabra, sin más, a don Francisco Torres, arquitecto y académico, que va a moderar la mesa. Dar lectura a la extensa lista de méritos que atesoran, porque sería demasiado largo. Manuel María Romero Torralba es arquitecto superior, especialidad de edificación y urbanismo y máster de arquitectura y patrimonio histórico por la Universidad de Sevilla. El trabajo fin de máster, que es el que le vincula básicamente a nuestra tarea de hoy, tiene el título Real Casa de la Moneda, aplicación del conocimiento científico para la redacción del planeamiento de protección. Profesionalmente ha estado relacionado desde el 98 a 2014 con el grupo que todos entendemos como Taisa, con distintas determinaciones que ha tenido, y ha colaborado en proyectos en campos muy diferentes, ya sean de urbanismo o edificación, siendo estos últimos de obra nueva o de rehabilitación.
Una gran parte de los proyectos de rehabilitación de edificios catalogados y protegidos por el Planeamiento Especial de Protección que se relaciona en el apartado posterior del currículum, que no lo voy a leer, que formaban un conjunto unitario de la Judería de Sevilla, fueron premiados con el Premio de Arquitectura Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional en el año 2013, dentro de un equipo multidisciplinar formado por diferentes profesionales. De 2014 a 2018 ha estado integrado en el equipo DEPIA, Arquitectura y Gestión SLP, y hasta de 2001 a 2023 ha participado también como arquitecto redactor y director de obra como componente externo de DPI Arquitectura SL. Desde julio de este año, 2023, es director general de Patrimonio Municipal Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Sevilla. Ana Romo, arqueóloga, colabora con la Universidad de Sevilla y con la de Southampton en diferentes proyectos de investigación como el de Arqueología de la ciudad de Sevilla, CELTI, o el de Arqueofísica de Itálica. Trabaja en el campo de la prospección con sistemáticas catalogaciones de yacimientos de los términos municipales de Sevilla, Osuna, Gilena, Estepa, Araal o Alcalá del Río, permitiendo participar en diversos documentos de protección y planeamiento como la Carta de Riesgos de Sevilla o algunos planes especiales de protección del conjunto histórico. Ha dirigido numerosas excavaciones en el sector público y privado, como Plaza Virgen de los Reyes, Teatro de Itálica, Termas Romana de Herrera, Macbara del Paseo Catalina de Rivera, secuencia del Hospital de los Inocentes, calle San Luis, o la Plaza de España de Écija, entre otros. Asimismo, ha trabajado para la Dirección General de Museos en sistemas de información específicos para estos ámbitos y en el desarrollo de planes museológicos como el del Museo Arqueológico de Jaén o el nuevo Museo Ibero. La vinculación con la Casa de la Moneda surge ante el concurso público en procedimiento abierto que la Gerencia Municipal de Urbanismo convoca sobre el aparcamiento Torre del Oro, con el objetivo de documentar el potencial histórico de dicho espacio y darles cabida en el planeamiento que se desarrollaba por aquel entonces, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, en concreto el área de los arrabales históricos, sector 13 de El Arenal, subsector La Casa de la Moneda. Este concurso se resolvió en diciembre del 99 y durante 3 intensos meses, de mayo a julio de 2001, tuvieron lugar las excavaciones, de las que nos hablará luego. José Luis Daroca es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, tiene multitud de premios, subrayo el Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al mejor expediente académico, el Premio del Colegio de Arquitectos de Sevilla 2023 por obra construida, es docente en la Universidad de Sevilla desde 1993 y desde el 2019 es profesor titular de proyectos arquitectónicos. Ha tenido docencia en otras instancias, como es el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en el curso 2008-2009, y ha sido profesor desde 1997 hasta 2007 de distintas ediciones del Máster de Patrimonio Histórico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Sevilla. Como trabajo de investigación, subrayo también que como arquitecto de la Dirección General de Bienes Culturales ha realizado informes y estudios de investigación sobre patrimonio histórico de Andalucía y también ha sido contratado por el IAPH en materia de investigación de patrimonio histórico andaluz. Ha dado múltiples conferencias en muchos sitios, ha sido reconocido con muchos premios, en concreto he reseñado hasta 13 primeros premios en concursos nacionales e internacionales y otros muchos segundos premios, terceros, ACESI, etcétera. Subrayando simplemente, pues, algunos de ellos, pues, el primer premio, el concurso para la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Estepa, el concurso para rehabilitación y ampliación del Instituto Andaluz de la Mujer o el concurso para rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento del Puerto de Santa María o el concurso internacional para la recuperación de la Alcazaba de Baza en Granada. José García Tapial es arquitecto por la Escuela de Sevilla en el año 68, fue decano del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental de 1985 al 89, funcionario por oposición del Ayuntamiento de Sevilla de 1979 hasta el 2008 y desde este año 2023 académico de esta Real Academia. Ha proyectado del 83 al 91 las obras y realizado las obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda. Siguiente, la Fundición Real, el Antiguo Horno, las Hornazas de la calle Matienzo, el edificio de viviendas de la calle San Nicolás, edificio de Bermondo Resta en la calle Santander, muralla islámica de calle Almirante Lobo, muralla islámica en antiguo garaje Torre del Oro y Torre de la Plata.
Ha publicado distintos artículos sobre la Casa de la Moneda en publicaciones especializadas: Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental, Colegio de Arquitectos de Extremadura, Colegio de Aparejadores de Sevilla, Archivo Hispalense, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla, Boletín Academia de Bellas Artes de Sevilla. Ha publicado numerosos artículos sobre este tema en la prensa diaria. Además, ha restaurado en Sevilla la Casa de las Columnas, el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista y el Convento de Santa Clara. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Academia y a sus miembros por haberme invitado a participar en esta mesa redonda, y a todos ustedes por asistir como oyentes y después como participantes, si así lo estiman conveniente. Yo, antes de empezar y antes de entrar en materia, sí quería hacer un breve comentario, y es que cuando hace un par de meses la Academia se puso en contacto conmigo para participar en esta mesa, y fue uno de los académicos el que me llamó, yo creo que me entró la duda que le ha podido entrar a muchas personas que hayan tenido que venir a esta sede, que es decir, bueno, para hablar de historia y para hablar de historia de Sevilla, ¿qué le puedo contar yo a estos señores académicos que no sepan? Porque realmente casi todo lo que se ha escrito de la historia de Sevilla ha salido de esta casa o lo han publicado sus miembros. Pero después de algunos días de duda, creo que siempre se encuentra formas de participar y aportar un nuevo punto de vista. Yo realmente lo que voy a hacer esta tarde va a ser dejar sobre la mesa algunas dudas, plantear algunas dudas del estudio de este entorno urbano, que seguramente algunos de mis compañeros de mesa puedan resolver, o que en sucesivas sesiones en esta academia se puedan poner en pie, porque realmente a mí después de haber estudiado esto, lo que me quedan son una serie de dudas que quería poner encima. Vamos a ver. Todos conocemos la ubicación y el entorno de la Casa de la Moneda. Pongo esta primera presentación, esta primera imagen en la que se ve que estamos en el entorno, bueno, como ya ha comentado antes brevemente Francisco, estamos cercanos a la Catedral, antigua mezquita, Atarazana, Hospital de la Caridad, Alcázares, Lonja. Es decir, estamos en un sitio de una importancia auténticamente excepcional. Seguramente los que seamos ciudadanos aquí de Sevilla estamos acostumbrados, pero estamos en un entorno que es de una importancia excepcional. Este entorno, concretamente, en la Casa de la Moneda, lo que vemos ahí en la parte suroccidental, esta es una imagen en la que tiene superpuesta una de las hipótesis de los trazados de las murallas. Este conjunto de la Casa de la Moneda está protegido por el planeamiento especial. Según nuestra legislación, la antigua LOUA, en la legislación urbanística, pues constituye uno de los sectores, concretamente un subsector dentro del planeamiento especial. Yo tuve la oportunidad de acercarme a este tema, como ha comentado Francisco, en la redacción de un trabajo fin de máster. Era en el entorno universitario, en el entorno académico de la universidad, y se hizo bajo ese prisma, bajo la necesidad de estudiar el conocimiento científico para su aplicación en las figuras de planeamiento. Un plan especial es absolutamente fundamental, es importantísimo que el redactor del planeamiento conozca los antecedentes históricos del sitio en el que está trabajando. Cuanto mejor sea su conocimiento, cuanto más profundo sea su conocimiento, pues las determinaciones del plan podrán ser más ajustadas a lo que ese conjunto histórico necesita. Y entrando ya en materia, yo diría que cuando empecé con este trabajo, una de las primeras conclusiones, de acuerdo con el que fue mi tutor en el trabajo, Fernando Amores, una de las primeras conclusiones, yo creo que podría llamar sorpresa, fue que todo el conocimiento que hay del conjunto de la Casa de la Moneda, el conocimiento histórico, casi lo podríamos resumir, me van a permitir que es una simplificación demasiado esquemática, pero lo podríamos resumir en 3 fases. Primero, lo que se ha estudiado y conocido en las 2 décadas que llevamos del siglo XX, empezando por Ana Romo cuando hizo los trabajos arqueológicos, y últimas décadas del siglo pasado, en el que ya José María Cabeza y José García Tapial empezaron a intervenir. Eso podríamos decir que es un paquete de conocimiento en el que se intervino desde la arqueología, de la arquitectura. Otro paquete temporal podía ser el que hubo desde mitad del siglo pasado, años 40, años 50, hasta estos años 80, 90, en el que se estudió fundamentalmente por la documentación que había, documentación escrita. Se estudiaron los documentos que había de siglos anteriores y hubo muchos autores, de Torres Balbás, etcétera, etcétera, que fueron aportando su conocimiento de este sector concreto de la ciudad.
Pero creo que no sería una exageración decir que después de este segundo paso, el tercer paso de conocimiento, casi nos podíamos remontar a las crónicas originales. Y cuando hablo de crónicas originales me refiero desde aquellas del siglo XII, de por ejemplo Ibn Sayyid al-Salat, que fue un testigo presencial en la corte del califa Abu Yaqub, y otros escritores de época islámica y tardomedievales cristianos, en los que fueron escribiendo algunos párrafos, algunos temas muy concretos que afectan a la Casa de la Moneda. Pero realmente, desde esas crónicas que podemos datarlas desde los siglos XII, XIII, XIV hasta casi el siglo XX, casi todas las aportaciones que ha habido han sido copias, citas y aportes, algunas veces hasta con errores graves, deslavazados. Es decir, que tenemos un conocimiento basado fundamentalmente en unas crónicas muy antiguas. Nosotros, para conocer la historia o los antecedentes de este sector, casi nos tendríamos que ir al horizonte temporal del siglo XII. Esta podría ser una imagen hipotética muy esquemática, como ven. Está hecho sobre una planta de la distribución actual de la ciudad para que tenga una mejor comprensión, pero veríamos ahí el trazado de las murallas almorávides, dando por válida la hipótesis de que la ampliación de las murallas fueran de época almorávide. Sería cuestión para otras mesas redondas y otros debates, y vemos cómo el sector de la moneda queda todavía extramuros de la ciudad. Es el que está marcado, el perímetro que ven ustedes ahí es concretamente, no es en sí el de la Casa de la Moneda, sino el que el planeamiento especial hace como su entorno del plan denominado Casa de la Moneda, que abarca algo más, pero es el que ven marcado en un poquito más oscuro. Ahí en esta época, a mitad del siglo XII, era todavía extrarradio, y si avanzamos algo más nos iríamos a un estado ya posterior en el que ya tenemos la ampliación de las murallas almohades. La alcazaba exterior, que ven ustedes un poquito más al sur, y la alcazaba interior, entre la antigua mezquita Aljama, que ya se estaba construyendo, y los alcázares. Si me permiten, vuelvo un momentito atrás para que vean fácilmente la diferencia que hay entre las dos fases. En este horizonte temporal es cuando tenemos, según esas crónicas que he citado anteriormente, tenemos el primer uso, más que conocido, podría decir que supuesto, de los antecedentes de lo que actualmente es la Casa de la Moneda, que es el Palacio de Abu Hafs. Abu Hafs es hermano mayor del califa Abu Yaqub. Abu Hafs no toma las tareas de gobierno, que la deja en manos de su hermano, después de un complot que hubo contra un tercer hermano que gobernó de una manera efímera durante pocos días. Entonces, a raíz de algunos párrafos de la crónica de Ibn Sayyid al-Salat, se tiene constancia de que Abu Hafs tenía un palacio a las afueras de la muralla, seguramente a las afueras de la puerta que denomina de Bab al-Kul, que podría ser lo que actualmente es el acceso a la Casa de la Moneda. Esto ha sido recogido por muchísimos autores. Rafael Manzano, que quiere ver en la actual calle Habana los restos del antiguo patio del Palacio de Abu Hafs, por la forma típica rectangular que tenían los patios de estos palacios. Lo recoge Alfonso Jiménez en sus primeras publicaciones de los años 80, lo recoge Mercedes Piao, la magnífica monografía que tiene de la Casa de la Moneda. Es decir, que ha sido un tema recogido por muchísimos autores y está consolidado en la historiografía. Pero yo querría poner una duda encima de la mesa. Si vemos la configuración de dónde podría estar ese Palacio de Abu Hafs, vemos primero que está en la confluencia del río Guadalquivir con el arroyo Tagrete. Si vamos a alguna imagen, voy a pasar a alguna imagen posterior. Saben ustedes que el río Guadalquivir, desde el principio de nuestra era, ha ido cambiando desde levante a poniente. Ya en el siglo XII probablemente había alcanzado su posición definitiva, pero seguramente estaría todavía un poquito más hacia levante de lo que está en la actualidad. Por lo tanto, la posible ubicación del Palacio de Abu Hafs estaba en una zona totalmente inundable. Tenemos que tener en cuenta que siglos más tarde, cuando Juan de Minjares comienza los trabajos para la Casa de la Moneda, ya en época de Felipe II, lo primero que hace es elevar el terreno 9 pies. Esto está perfectamente documentado y lo eleva 9 pies, es decir, entre 2,5 metros y 3 metros, y aún así el terreno sigue siendo inundable. Esa zona sigue siendo inundable porque ya a principios del siglo XVII están los archivos de los alcázares, que ya hay que hacer las primeras reparaciones, porque el terreno esa zona sigue siendo inundable. Por lo tanto, habría que cuestionarse si esta ubicación con 3 metros más abajo pudo ser la posible ubicación del Palacio de Abu Hafs.
Julio González, en su libro del repartimiento, por ejemplo, lo sitúa más bien en la zona del Palacio de San Telmo, a una distancia relativamente cercana de la muralla, pero no tan pegado a la muralla. También otro tema que habría que tener en cuenta es que se tiene constancia de que en esta época las zonas extramuros de las murallas se dejaban totalmente baldías, se dejaban vacías para una mejor vigilancia del enemigo, para que hubiese un mejor control y el enemigo en los ataques no pudiesen utilizar las edificaciones cercanas para atacar las murallas. Por lo tanto, creo que caben serias dudas de si podemos contar con el palacio de Abu Hafs como antecedente, como primer antecedente edificado de la Casa de la Moneda. Seguramente, bueno, Ana Romo conoce bastante bien todos estos antecedentes, se estuvo trabajando, pero desgraciadamente quizás no se pudo llegar a esas cotas por cuestiones técnicas y económicas del trabajo de las excavaciones. Poco tiempo después, más tarde, está una imagen de transición en la que vamos viendo cómo evoluciona hasta el último periodo almohade, en el que ya se construye la torre albarrana, la coracha, y este es el momento en el que Fernando III el Santo acomete el asedio de la ciudad de Sevilla. Ya en época cristiana hay un uso que sí está bastante más documentado, que es el de Atarazana de los Caballeros. Esta zona se conoce desde el siglo XIII, del siglo XIV fundamentalmente, como Atarazana de los Caballeros. Pero, ¿qué eran estas atarazanas de los caballeros? Porque con ese nombre actualmente todos entendemos atarazanas como una factoría de barcos, una factoría de naves, pero ¿qué eran esas atarazanas de los caballeros? Realmente esas atarazanas eran una prisión, realmente eran una prisión de caballeros, de gente de linaje, de hijodalgos, que cuando tenían que rendir cuentas con la justicia, pues sufrían prisión ahí en esa pequeña alcazaba que se crea en esta fase intermedia, se crea esa pequeña alcazaba que aparece como un apéndice en la parte suroeste, en esta zona que vemos por ahí, pues ahí era la prisión de los caballeros. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el nombre de Atarazana de los Caballeros cuando se conoce como prisión? En la crónica del rey Don Pedro, por ejemplo, creo que aparece, no me echo en cuenta a los números, pero aparece como unas 10 veces la palabra Atarazana, realmente aparece como Tarazana, sin la A inicial, y de esas 10 veces, hasta 7 o 8 veces aparece haciendo referencia a prisión, y hace referencia a los caballeros y a los nobles que estuvieron ahí. Es decir, que el uso de prisión está bastante documentado. Independientemente de la cuestión etimológica de Atarazana, que puede ser también almacén, que puede ser fábrica de otro tipo de elementos, aunque hoy en día la relacionemos totalmente con el tema de las embarcaciones y de los barcos, deberíamos cuestionarnos dónde pudieron estar esas atarazanas. En época islámica se tienen noticias de 2 atarazanas, las primeras, las de la época de Abderramán II, que las manda a construir justo después del asedio y la invasión de los normandos, manda a construir unas atarazanas. Y después, posteriormente, el mismo califa al que hacíamos referencia antes, Abu Yaqub, en el año 1184, manda a construir otras nuevas atarazanas, de las que no se tiene constancia dónde estuvieron. Realmente esas atarazanas pudieron estar, voy a cambiar de imagen, esas atarazanas, y por tanto, ¿dónde pudo estar el puerto de Sevilla? Realmente pudieron estar en toda la franja occidental del recinto amurallado. Pudieron estar desde el Postigo del Carbón, que lo tenemos aquí justo debajo, donde está actualmente la Torre de la Plata, pudieron estar hasta la Puerta de la Barqueta, la Puerta de Vivarragel. Hay muchas crónicas en las que hacen referencia a la existencia de atarazanas en distintas zonas de toda la ciudad. Incluso más hacia la zona de la Macarena, probablemente basado en la existencia de ese segundo brazo navegable, del que en esta imagen solamente vemos la zona de la laguna que queda en la Alameda y de la laguna de la Pajería, que queda más bien en la zona de García de Vinuesa. Entonces habría que cuestionarse, tenemos que pensar dónde estuvieron esas posibles atarazanas. Durante mucho tiempo se ha considerado que las atarazanas almohades, las mandadas a hacer por Abu Yaqub, estuvieron donde están actualmente las atarazanas cristianas. Torres Balbás la sitúa por las inmediaciones, aunque no concreta. Hay otros muchos autores que sí hicieron suyo la hipótesis de que las atarazanas almohades estuvieron donde están hoy en día las atarazanas cristianas. Esto ya quedó descartado cuando en la década de los 90 Fernando Amores y Cruz Agustina Quirós hicieron unas excavaciones y vieron que las fábricas de las atarazanas son de una hechura completa, desde cimentación hasta cubierta, de la misma factura, y no había indicios de restos almohades. Por lo tanto, ahí quedó descartada el que los antecedentes
las atarazanas cristianas fueran las almohades. Entonces, por eso habría que preguntarse dónde estuvieron las atarazanas almohades. Y primero, si llegaron a construirse, ya que el califa Abu Yaqub en el año 1184 las manda a construir, pero sale hacia una batalla, muere en ese mismo año y su hijo Abu Yusuf cambia el programa edilicio y, entre otros muchos cambios que pudo hacer, pudo decidir no construir estas atarazanas almohades. Pero en ese debate de dónde pudieron estar las atarazanas almohades, el mismo profesor Fernando Amore planteó la hipótesis hace tiempo de que esta pequeña alcazaba que surge aquí, como una de las fases, una vez que ya existían las alcazabas interior y exterior, surge esta pequeña alcazaba aquí exterior con una configuración poliorcética curiosa que ahora veremos, y quizás da a inducir de que ahí pudieron estar las atarazanas almohades. La vemos primero en planta, realmente sale como un apéndice, podríamos decir, de las murallas, y en la configuración, aunque ahora mostraré algunas imágenes, podemos ver algunas cosas que nos llaman la atención. Primero, en la parte de poniente, en la que da el río, no se sabe si uno o dos huecos, actualmente queda solamente uno de los huecos. Voy a cambiar de imagen para que lo podamos ver con más claridad. Queda ese hueco, que si ustedes se orientan un poco, pues esta foto está hecha desde la Torre de la Plata, y ese hueco da hacia el Corral de las Herrerías, que actualmente, desgraciadamente, está ocupado por un parking. Entonces, había otro hueco exactamente igual, y en la configuración de una alcazaba para proteger la ciudad llama la atención que hubiese dos grandes huecos de anchura de 7 metros, una altura indeterminada, que no se pudo probar en su día la altura porque no se pudo llegar al fondo de las excavaciones, y es uno de los aspectos que podrían llamar la atención. Otro aspecto que puede llamar la atención de esa zona, esta es la vista del arco desde el exterior, desde la zona extramuro, desde lo que es hoy en día el pasaje José María del Rey. Otra de las cuestiones que podría llamar la atención es que el tramo de poniente, donde se encuentran los dos huecos, lo que es el paseo de Ronda, está elevado 2 metros, aproximadamente unos 2 metros, como ven ahí en esa escalera, con respecto a los tramos norte y a los tramos sur. Existe esa curiosidad que podía tener también su fundamento para darle cabida, para que tuviese gálibo el arco que existe ahí, que habría que determinar si son arcos originales de época almohade, si fueron posteriores o si fueron originales y los refuerzos de piedra que tienen en las ambas son los posteriores. También otro aspecto que llama la atención es, que además eso lo recogían perfectamente José María Cabeza y José García Tapial cuando empezaron a intervenir en la década de los 80, es que la muralla, el tramo que estamos viendo ahora a la derecha, tenía almenado, tiene merlones hacia las dos zonas, hacia el exterior y hacia el interior. Generalmente casi todas las murallas, como ustedes conocen, tienen los merlones, lo tienen hacia el interior. El hecho de que existieran merlones hacia el interior, pues ya nos puede poner un poco en duda. Ellos citan que podía ser para combatir las revueltas interiores, podía ser una de las posibilidades. Hay que tener en cuenta que la población almohade, los gobernantes almohades, no es población andalusí, estaban recluidos en el Alcázar porque eran los gobernantes, pero no siempre la población estaba de acuerdo con ellos, tenían que defenderse también de posibles rebeliones. Pero es también muy probable que estos merlones defendieran el interior de esa alcazaba, porque esa alcazaba se considerase en cierta medida como exterior de la ciudad. En definitiva, existen una serie de dudas sobre la configuración de esta alcazaba, que realmente lo que podría poner sobre la mesa es si los antecedentes iniciales de la actual Casa de la Moneda fue la construcción de unas atarazanas almohades, que a día de hoy no se tiene constancia cierta y no se han encontrado restos, y son estas que aparecen aquí. Les pongo para finalizar, porque tampoco tenemos mucho tiempo para desarrollar, una imagen que podía ser con un poquito de más detalle. Tenemos el recinto de la alcazaba que hemos comentado, con los posibles dos huecos hacia la zona de poniente. Estos dos huecos podían ser la entrada y salida de barcos. Tienen una anchura de 7 metros, que correspondían con la anchura de las galeras de aquella época, que solían tener 5,50, 6 metros de manga, podía corresponder, y es muy probable que la zona que hoy ocupa el Corral de las Herrerías, que ocupa ese parking, pues fuese incluso una dársena, en la que se facilitase el entorno, la entrada y salida de barcos. Esta podía ser una de las hipótesis que en su día, con los trabajos de arqueología, no se pudo demostrar, pero que a raíz de las excavaciones en Atarazana y en otras muchas excavaciones, pues toma cuerpo, y es una duda que se pone sobre la mesa para tener un mejor conocimiento de los antecedentes históricos de lo que es la Casa de la Moneda.
Por mi parte, nada más. Le dejo la palabra al resto de los miembros de la mesa. Durante 3 intensos meses, de 2001, tuvimos la responsabilidad de dirigir estas excavaciones. Y si algo caracteriza, desde mi punto de vista, este amplio solar, de unos 1.600 metros cuadrados, es su enorme personalidad y dinamismo. Personalidad porque ya desde época islámica quedó trazado su perímetro por 3 de sus flancos, añadiendo además en la esquina noroeste una de las torres más conocidas, la Torre del Plata, ¿no? Son lienzos contundentes que van a provocar episodios, algunos nada positivos, como la retención de riadas y tal, y otras veces van a propiciar usos muy vinculados a su función defensiva, como el traslado de la Casa de la Moneda. Estas son algunas vistas generales, por la masividad de muros. Y decíamos también dinamismo, porque pocos espacios de la ciudad concentran, según referencias documentales, tantas instituciones y usos diversos como es el caso. A la hora de plantearnos hipótesis de trabajo, debíamos contar con detectar las posibles evidencias de su implicación en las instalaciones de la Casa de la Moneda, en corrales de gente humilde, en huertas, en el teatro llamado de las Atarazanas y hasta el posible Palacio de Abu Habs, ¿no? Bien, la intervención se planteó como una excavación en extensión que abarcaba todo el solar, con la reserva de un perímetro lógico para el tránsito de la evacuación de tierras, y además se hicieron un par de sondeos, un par de sondeos que quedan ahí marcados, ¿no? Junto a la muralla y en la parte central. Acostumbrada a excavar durante muchos años estructuras y espacios, la mayoría de las veces anónimos, con referencias históricas genéricas, debo decir que en esta ocasión disfrutamos haciendo una labor de búsqueda documental en diversos archivos, de los Reales Alcázares, Archivo Municipal, Catálogo General de Simancas, que nos permitió conocer con nombre y apellido la identidad del arquitecto o el arrendador que estaba detrás de tal reforma, de tal pleito, e incluso las motivaciones que promovieron determinadas construcciones. Vamos a ir entrando en materia. Las referencias más antiguas son, como ha dicho anteriormente, de Ibn Sahib al-Salah mandó construir sus palacios hermosos y felices, bla, 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 que sobrepujaron a las de su hermano Sahib, que le construyó Muhammad al-Muallim, su almojarife, sobre el río de Sevilla, fuera de la puerta de Al-Kul. Es decir, tenemos una referencia anterior a 1170, fecha en la que se construye la Bujaira, y una posible identificación de este palacio con el recinto occidental del Alcázar. Como ya se ha comentado, la puerta de Al-Kul se ha identificado por varios autores junto al Arco de la Moneda, al principio de la calle Joaquín Azaña. Bien, pese a que en la intervención hemos bajado 4 o 50 metros en ambos sondeos, no se ha llegado en la secuencia a niveles de habitación islámicos, ni tan siquiera bajo medievales, ni tan siquiera. Destaca, no obstante, el lienzo de muralla que pueden ver al fondo, situado al norte del solar, en toda la línea del solar, que marca desde entonces el urbanismo del sector hasta la actual Santander, calle Santander. Es detectada en 47 metros de longitud y conservada apenas a unos 10 centímetros de la superficie, y de una anchura que no pudimos constatar más allá de 2,46 metros, que fue lo que nos pudimos permitir ampliar. En los 3 metros en altura detectados, sin solución de continuidad, la muralla, después de los aditamentos de estratos y demás que se ven en la parte de arriba, abajo la podemos ver en tonos rojizos, pudimos detectar, confirmar, pues unos 2,46 metros de profundidad, y en los metros detectados, sin solución de continuidad, se apreciaban cajones de tapial de mucha consistencia, de unos 80 centímetros de altura, con una interfaz intermedia de unos 45 centímetros, como si hubieran sido rellenados en 2 tandas, los cajones. Otro elemento original de la muralla es un enlucido de calidad, muy consistente, grueso, de unos 5 centímetros de grosor y, bueno, de bastante consistencia, como decimos. Se apreciaban agresiones de muy diversa tipología, como la horadación para encastrar la cloaca de Bermondo Resta, es esta que vemos. ¿Hay ratón? No hay ratón. Bueno.
Bueno, arriba. Es... ahora me sale el curso. Aquí es esta que vemos, la horadación de una gran cloaca del 17, la del arquitecto Bermondo Resta, que la horada. Y el portillo de la calle del Carbón, que es este que vemos aquí, esta horadación de fecha del Corral de Segovia, y una peculiar socavación que vamos a ver en un lateral por el interior de la muralla, es este que tienen aquí, en el flanco oriental del portillo, de 1,20 de ancho por 73 centímetros de altura, cuya excavación no fue agotada y es bastante interesante, una peculiaridad atípica, ¿no? Volviendo a la documentación, parece que será el rey Sabio, en el siglo XIII, quien transforme las ruinas de aquel palacio de Abu Habs y levante una cárcel para caballeros de linaje, con una plaza para justas y una huerta y una pequeña iglesia. Esta pequeña iglesia perdura hasta el siglo XVI y por esta fecha ya dice Luis de Peraza que ya está con las inundaciones del río toda llena de lama y ya no se dice misa allí. A finales del siglo XV, con el aumento demográfico, se reduce el espacio de la cárcel para construir el Corral de Santa María, al que en 1571 se le añaden más viviendas, los accesos, etc. Y ya en 1581 tiene lugar una nueva ampliación y lo delimita en su frente oeste con una calle que lo separaba de la huerta. Aquí en la imagen pueden ver una primera hipótesis de delimitación, ¿no? En estos momentos, el solar que nos ocupa estaría situado en la huerta, según la fuente muy próximo a la capilla, ¿eh? Apreciamos en la excavación las fases constructivas más antiguas. Las fases más tempranas, de mediados del siglo XVI, coincide con una serie de pavimentaciones. Son estas de aquí, que podemos ver en el sondeo central, y también esta otra, que podemos ver en el sondeo norte, ¿eh? Bueno, son unos simples morteros de cal con algún ladrillo mal conservado, son paños muy buzados. Y la siguiente fase, con una cota ya regular a 6,70 por encima, también con pavimentos a cal y pisón. En el sondeo primero ya lo podemos distinguir aquí, ¿eh? Serían estas otras estructuras, esta pavimentación en amarillo, esta naranjita y estas alineaciones perpendicular y paralela a la muralla. Este muro de aquí, este muro que vemos aquí, con verdugadas de ladrillos verticales y tal, bueno, tenía esta asociación y tal, y la podemos poner en relación con otro enorme muro que nos sale aquí al fondo del solar, ¿eh? Esta es la alineación 1221, de similar composición, vamos a verla. Estas son algunas imágenes. Aquí tenemos los pavimentos de mediados del XVI, la subida de cota y este muro que tenemos aquí, con las verdugadas de ladrillos verticales, sería este de aquí. Esto ya estamos pues a finales del XVI, ¿eh? Como ven, una buena subida de cota. Bien, en toda la extensión del solar, cubriendo las fases mencionadas anteriormente, se detectan unos determinados depósitos estratigráficos a partir de la cota 745, unos depósitos de más de unos 60 metros de grosor, de naturaleza limosa, tonalidad gris oscura, y una singularidad, el estar repleto de elementos de alfar como birlos, atifles, fallos de cocción. Verificar su origen nos concentró un gran interés, pues un contenido homogéneo en una superficie tan amplia, porque abarcaba todo el solar, descartaba la posibilidad de tratarse de tierras de acarreo. Además, estos depósitos limosos se intercalaban entre sucesivas fases constructivas, lo que evidenciaba que el agente de transporte había perdurado en el tiempo con independencia de los avatares antrópicos. Entonces, llegamos a la conclusión de que eran el resultado de las virulentas inundaciones de esta época, cuyo drenaje era entorpecido por las propias murallas, la construcción del arenal, de la calle del Carbón, que impedían la retirada del agua, provocando mayores retenciones. Las fuentes documentales son muy claras en estos momentos. Por ejemplo, tenemos una referencia de los archivos de los Reales Alcázares. Me van a permitir que vaya intercalando estos textos porque realmente nos dan la vida del momento y el sentir del momento, ¿no? Vamos poniendo vida a las alineaciones y a estos muros.
Dice así, dice, dichas atarazanas y casas y almacenes y huerta, todo anegado y cubierto de agua, y aun los árboles de dicha huerta casi cubiertos de agua, porque después de haber vaciado el dicho río, de ello quedó todo el verano venidero lleno de lama y manando en agua. Esto es de 1546. Tras el arrendador primero, Cornelio de Baldovino, será Francisco Bernal el que en 1579 demande el alquiler de las atarazanas. Las remodelaciones de este parece que se restringen al área de la antigua cárcel, aparte de un conducto para que las aguas saliesen por debajo de la muralla del Tagarete. Mientras Bernal es el arrendador de lo construido, en la huerta tenemos a Diego de Vera, quien construye el Teatro de las Atarazanas en 1575. Dícese fabricado en madera y encargado al arquitecto italiano Juan Marín Modellín Bellini. En las excavaciones, si estudiamos las reconstrucciones de los apeos, vemos que hay un espacio al sur del solar, esta banda nos marca un gran espacio al sur del solar, que va a funcionar de manera independiente a partir de ahora, desde ya, y será el que hemos identificado con la alineación 1152, que es esta grande que nos cruza el solar. Una de las estructuras detectadas de mayor entidad y reiterado uso hasta el siglo XIX. Cruza, como digo, todo el fondo sin solución de continuidad, con 27 metros de longitud, una altura conservada de 3,24 metros, para la fábrica original, con los recrecidos ya se pone en 3,54, y con otras, conectado a otras alineaciones que salían hacia el sur, como esta que tenemos aquí y esta otra, vinculado también a una pavimentación, etcétera. Como ven, de buena factura. En las fuentes pudiera ser quizás el espacio proyectado por Bernal para corral y cuadras, aunque realmente la consistencia del muro da que pensar. Dice Bernal, y que hagan una cerca para un corral que ha de ser abierto, porque ha de servir de caballeriza para tener limpias las dichas atarazanas. Bien, en 1616, vamos avanzando, Alonso López, arrendador de la huerta, dice: porque allí toman toda el agua de la dicha mi huerta. Además, yo estoy obligado a dar 2 horas de agua a la vecindad del corral de las atarazanas por un cañito y a más de 2 años que está desbaratado. Mas pido que cuando tomé la dicha huerta fue con la condición que hiciesen allí una caballeriza que solía estar allí y se cayó. Como decíamos antes, de la misma fecha que la alineación 1152, aquí, tenemos pues por aquí, esta sería ya la zapata, o sea, sería al otro lado. En 1584 se traslada la Casa de la Moneda a las atarazanas de los caballeros y las herrerías reales adosadas al lienzo norte de la muralla. Así hace su reclamo ante la corona Diego de Vera, el promotor del Teatro de las Atarazanas, ante la implantación de la Casa de la Moneda. Que vuestra merced me dio en arrendamiento la huerta de las atarazanas que dicen de los caballeros, mediante la cual hice un teatro para representaciones de comedias, y ahora se me notificó desembarazarse de dicha huerta y todo lo demás que en ella tenía, porque después se quiere hacer, por mandato de su majestad, una casa de moneda en el dicho sitio, de lo cual yo he recibido notorio agravio, teniendo como tenía sembrado en la dicha huerta mucha cantidad de naranjos y limones y otros frutales, que había de vender y sacar de ello mucho aprovechamiento, por ser como eran 7 u 8 mil pies de naranjos y árboles. Bien, así nos describen los archivos la situación previa a este momento de la Casa de la Moneda. Un corral de vecinos donde vivían 30 familias, de una prisión para los nobles llamado Cárcel de los Caballeros y de un corredor llamado del Cidral, donde se alzaban 13 aposentos. Además, poseían una huerta y todas las edificaciones se derribaron y en la huerta se arrancaron las plantas y arboledas que allí crecían para construir la Casa de la Moneda. Las obras comienzan en abril de 1585. En las imágenes de arriba, en las imágenes históricas a la izquierda, parece verse la arboleda,
Y en esta de la derecha ya se ve el vacío, ¿verdad? Parece ser patios o parece al menos vacío. Bien, las obras comienzan en abril de 1585, bajo la dirección de Juan de Minjares, quien amplía la zona edificada con una distribución en torno a 2 patios, de los mercaderes y de los capataces, alrededor de los cuales se disponen las dependencias fabriles. Hay un dato en el Archivo General de Simancas que dice: se ha de levantar un terraplén de tierra en toda la dicha Casa de la Moneda de 9 pies de alto. Lo mencionaba anteriormente. Hace de hacer un conducto, tal. Efectivamente, entre los muros anteriores, 1152, que decíamos, 451, y posteriores a Juan de Minjares, 22, 29, que son, aquí, los que estaban bajo estos rojos serían los anteriores, estos en celeste son los posteriores. Efectivamente, entre los muros anteriores y posteriores hemos constatado una subida de cota de 2,36 metros, que grosso modo coincide con estos 9 pies, es decir, serían 2,40 metros aproximadamente, o sea que podemos atribuir ahí a ese momento. En la huerta se produce ahora la colmatación del espacio con la construcción del Corral de Segovia, por su primer arrendador, Rodrigo de Segovia. Tendría en una de las esquinas la Torre de la Plata, que vemos, y abrirá su acceso entre las tiendas Herrería de la calle del Carbón. Aquí, esto en verde. En la excavación correspondería con la pervivencia de la crujía marcada por 4,56 y 4,25, es decir, váyase mal el cursor, la pervivencia de este anterior muro sigue perviviendo, el giro aquí también y anteriormente este otro. Con una nueva alineación, la 22-29, que se prolonga unos 25 metros hacia el sur. Serían estas. 22, 29. Es 22 y esta hacia acá 29, en celeste. Con alguna subdivisión verificada, que sería, a ver que no veo el cursor, aquí, que sería aquí, hacia el este, y un escalonamiento con losetas en orla, el 2,90, que lo tendríamos por aquí. Por aquí, o sea, dando, que parecería indicar un tramo de pórtico y patio. Es curioso ver cómo estas alineaciones son paralelas o en 90 grados con respecto a la orientación de la muralla y que a partir de la fase siguiente esto ya cambia. Las alineaciones ya serán en función de la Casa de la Moneda. Bien, en el siglo XVII los herederos traspasan el edificio a Roberto Marsellés, quien firma su contrato en 1616, año en el que comienza la construcción del nuevo Corral de las Herrerías, que así se llamará a partir de ahora, bajo proyecto del arquitecto Bermondo Resta. Las obras estarán terminadas en 2 años. Además del refuerzo de estructuras ya existentes y otras de nueva creación, destaca la planificación del drenaje del sector con la construcción de la cloaca, que según palabras de la época, era la cloaca mejor y más fuerte y lucida que se ha hecho del género, porque él, o por ella, puede andar un hombre en pie. Estos son de los archivos generales de Simancas. Y es que en la calle del Carbón era una importante vía de comunicación y tal colector, el 307, es detectado en el solar con 55 metros de longitud y 1,40 metros de altura. Vamos a ver si lo pillamos aquí. A ver. Aquí lo tenemos, entrando desde el postigo del Carbón, desde la calle del Carbón, hacia el sur del solar ininterrumpidamente, horadando este muro y saliendo hacia el sur. Tiene varias bifurcaciones. Una aquí, nada más entrar, que iría hacia el oeste, hacia el río, y otra aquí que se puede ver claramente. Bien, solucionado el drenaje, se procede a empedrar la calle del Carbón, hoy Santander, de notable carácter económico, dado el constante trasiego de metales hacia la Casa de la Moneda, y también se procede a elevar el suelo del postigo del Carbón para frenar la entrada de las aguas hacia la ciudad. En la excavación vemos como la entrada del corral
se va transformando. La anchura se reduce de 4,20 a 2,80 y se eleva unos 60 centímetros. Se pavimenta con ladrillos a la palma y vemos una reconstrucción posterior. Si observamos esta foto, vemos que hay una primera rotura de la muralla. Aquí rompemos este cajón de tapial, este otro cajón, nos quedamos en la superficie de este cajón como suelo. Vaya por Dios. Bueno, aquí. Nos quedamos aquí como suelo del corral de Segovia, el primer corral que se hace. Después hay una elevación para época del corral de la Serrería, que sería este relleno, sería este suelo a la palma, que podemos ver. También estos enlucidos y enlucidos, pintados y repintados, con colores diversos, pero podemos apreciar que este cambio que tenemos aquí no es de la misma época, sino que es de un momento posterior, porque lo vemos aquí en la estratigrafía, acompañado pues, de una fosa y de una posterior repavimentación, que aprovechan para meter una fístula, aprovechan para meter otra serie de cosas, como estos atanores, de los cuales hablaremos después, etc. Bien, eso sí, en ningún caso esta apertura llegó a tener los 7 metros del plano histórico que se atribuye a este autor, a Bermondo Resta. Bien, entrando desde la calle del Carbón, a mano derecha, constatamos para estas fechas una construcción singular. Es una pileta, la unidad 125, para el abastecimiento de aguas de la vecindad. Tiene planta rectangular y ofrece un espacio interior de 1,90 por 1,20. Corresponde a esta primera fase, solamente esta primera fase. No es un contenedor de aguas, sino que sigue la tradición de las fuentes protegidas por un pequeño recinto al que se accede por uno de los laterales cortos, a través de un escalón, que en este caso sería el flanco opuesto a la muralla. La muralla estaría aquí, entonces se entraba, este era un pequeño recinto, y aquí tenía el escalón. Más adelante, en la segunda mitad del 17, duplica su tamaño aquí, y se cambia el acceso hacia el oeste. Y por último, esta entrada es taponada, convirtiéndose ya en un pilón. En la fase inicial se alimenta mediante aquella línea de atanores que decíamos, que entraba desde el portillo hacia el flanco norte, es decir, se alimenta desde aquí, por la línea de atanores. En torno al 18, el caño se ha desplazado hacia el lateral oeste, donde se coloca una bancada con 2 oquedades para mejor asiento de las cántaras. Serían estas oquedades que vemos aquí y esta bancada. Y no será hasta finales del 19 cuando esta pileta se anula y serán, yo creo que las propias vasijas que andaban por allí, las que van a servir como cámara de aire de la nueva pavimentación del 19. En la restitución y plano publicado por Espiau de los siglos XVIII, XVII y XVIII no aparece la pileta. No aparece la pileta, pero sí un espacio de similares dimensiones interpretado como caja de escalera, y debió ser un cambio a pie de obra, pero bueno, que fue de gran éxito por su longevidad, ¿no? Respecto de los patios, el corral de la Serrería, a principios del 17, constó de una serie de aposentos altos y bajos en torno a 2 patios. Del septentrional han aparecido en la intervención tanto la galería oriental como la norte. La primera, de unos 2 metros de anchura, está representada por la alineación 86 y 26, son los muros en verde. Vamos a ver. Son estos muros en verde, este y su paralelo aquí, que serían el lienzo trasero de la galería y donde se abrirían las entradas a los aposentos. A ver, este sería el fondo de la galería. Y esta es la salida a los patios que vendrían hacia acá.
La otra alineación, la 278 y 279, funcionaba como zuncho corrido, al cual se le superponían a intervalos pilares rectangulares de ladrillo, formando así la galería oriental. Ambas pueden ser identificadas en el plano de Bermondo Resta. La galería norte, sin embargo, la que al parecer iba sobre pies derechos de madera, estaría representada por la unidad 328 y el muro corrido del fondo por la unidad 82. Este sería el muro del fondo y aquí unos simples pilares. En esta ocasión la anchura de la galería es mucho menor, como pueden ver, tratándose más bien de un simple apoyo de la balconada superior. El acomodo a las nuevas alineaciones que marca la Casa de la Moneda, con las precedentes que marcaba la muralla, va a generar en este ángulo un encuentro de tan solo 75 grados en la esquina noreste del patio. Vamos a ver. Sería aquí. Estas serían las alineaciones paralelas a la muralla y aquí ahora ya el encuentro con las que nos vienen proyectadas paralelas desde la Casa de la Moneda. Esta angulación bastante reducida. Bien, definir la evidencia conservada del patio meridional es más complejo. Contamos con la prolongación de la galería representada en el muro 278 y una serie de arranques de pilares cuadrangulares alineados que aparecen retranqueados respecto de la proyección del patio norte. Es decir, si el patio norte lo tenemos aquí, esta sería la galería del patio norte. Hacia el sur, lo único que podemos ver es esta alineación de pilares, muy bien conformados, sólidos, pero bastante retranqueados de la línea que parecería que debería haber llevado. Otro patio detectado es el definido en la leyenda del plano histórico como corralillo pequeño con su pozo. Sería aquí. En la intervención se localiza en el ángulo noreste del área en extensión y más concretamente entre los muros 152, sería este, del siglo XVIII y 37 de fines del XIX. Aquí estarían solamente dos del XVIII. Con su pozo, la unidad sería la 371, que tenemos, que no veo el cursor. Bueno, tenemos este círculo que tenemos aquí en la parte inferior derecha, en rojo. Vamos acabando ya, sí. Bueno, y su pavimentación, todo esto rojo que ven. Vamos a ir rápido, sí. Bueno, ahí tienen los pilares, aquí tienen el pozo. Bueno, se encontró también un pequeño horno, que es el que ven hacia acá, un pequeño horno con ladrillos refractarios, con el sello Domínguez Sevilla, que se está encontrando ahora por otras intervenciones de Sevilla, con su parrilla de hierro. Y en el sur del solar también podemos encontrar una estructura singular, sería un pozo, posiblemente con su noria, que estaría justo encima de la proyección de la gran cloaca de Bermondo Resta, pero curiosamente la han taponado por este interior y desviada por aquel ramal que giraba hacia el este. Vamos girando, bueno, ahí todo estaría aquí. Bueno, aquí ya todo el amasijo de muros y ya solamente decir una serie de reflexiones. Los contrastes que se ven en el solar. La gran masividad de estructuras adosadas a las alineaciones, sobre todo de la muralla norte, que es la que más nos ha permitido la excavación comprobar. Pero después también ciertas previsiones que habría que tener. Hay una cuestión, por ejemplo, es la cantidad de material de época romana que nos sale. Masivamente, incluso un 43% de la muestra, en numerosísimos niveles de deposición, estos índices no son normales. Entonces, una gran densidad y un nivel de conservación muy bueno. Entonces, quizás esto esté dando otro sentido a aquel ya... líneas que decían sobre un promontorio del Palacio de Bujavs. Bueno, lo dejo ahí, no hay más pruebas. Bueno, estos son algunos. Otro dato curioso, y con esto ya termino, bolas de cañón, quizás para proteger de esas fuentes que nos dicen que los que alquilaban en el corral, pues horadaban la muralla o se subían por las azoteas para robar
en el corral en la Casa de la Moneda, ¿no? Bueno, clavos de la puerta, en fin, pequeños detalles. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, señores académicos, señoras y señores. Gracias a la Real Academia por hacerme participar en esta mesa redonda y de manera particular al académico don Francisco Torres Martínez por haberme convocado a la mesa redonda. Yo vengo aquí en calidad de docente de la Escuela de Arquitectura, donde imparto proyectos arquitectónicos desde hace ya muchos años, sobre todo en quinto curso, y lo que vengo a traer a colación son algunos ejemplos, porque uno de los años, en el curso 2016-17, trabajamos en ese ámbito septentrional de la Casa de la Moneda, viendo que era un espacio que llevaba muchos años en la misma situación, sigue estando en la misma situación que entonces, y como de difícil resolución, parecía, ¿no? A nosotros nos gusta, cuando hacemos los proyectos, hacemos el programa docente, nos gusta buscar terrenos, suelos, parcelas, áreas de la ciudad que sean estratégicamente interesantes y que sean incluso conflictivas o de difícil resolución para poder darle salida, por lo menos a nivel de escuela, ¿no?, de propuestas alternativas desde los propios alumnos de la escuela. Lo que traigo son dos ejercicios de los alumnos de entonces, y estas imágenes iniciales vienen a ser, son muy recientes, ni siquiera son de la época aquella, que ha cambiado algo, pues la pavimentación del aparcamiento y tal, pero prácticamente es la misma situación, lo chocante que puede ser seguir viendo vehículos ahí desde años y años y años y parece que no hay ninguna solución al respecto, ¿no? Son imágenes recientes para todos la conoceréis, el sitio, por si alguno, para refrescar la memoria, de ese frente, de lo que hay, ese frente sobre el aparcamiento, parece que es la calle Morales Padrón, la que están detrás de la valla, aquí a la derecha, y viendo una fachada modesta, sin mucho interés, ¿no?, rehabilitada de las áreas de fundición de la Casa de la Moneda y la apertura que da al edificio como de Hacienda, ¿no? A extramuros, digamos, ya hemos visto antes por Manuel una foto muy parecida, ¿no? Pues se encuentra la muralla con los dos accesos, los dos registros que tenía cerrados, ¿no? O tenía una cota pues casi 6 metros más abajo, y que se encuentra en un espacio realmente terrible, ¿no? Se ha pavimentado, se ha rellenado, se ha llenado de maceteros y de cafeterías y de un ámbito como muy estrangulado, ¿no? Mirando hacia la Torre de la Plata, que es una torre estupenda, ¿no?, almohade con unos arcos interiores, unas nervaduras góticas. Bueno, ¿qué voy a decir? Más que no parece muy coherente el uso que se le da de oficinas municipales a esos espacios, o más que esos espacios, es a esa torre, ¿no?, ese elemento vertical, ¿no?, tan importante en ese área de la ciudad, ¿no? Luego, recogiéndole restos de lo que sería el postigo del carbón, o envolviéndolo por el lado oeste, ¿no?, todas esas edificaciones de mesones, de elementos que la van cada vez abrazando más y tapándola más desde el exterior, ¿no? Va perdiendo incluso su alineación, va quedando casi una torre interior de lo que debería ser en la ciudad, una torre completamente exterior, ¿no? Ahí se ven los dos, el arco que hemos visto a la derecha, ¿no?, este de aquí, que es el arco que está cegado, que tenía mucha más profundidad, y otro registro que aparece aquí, lo digo por lo que vienen las propuestas para que os situéis respecto a estos temas, ¿no? Y luego, pues, el encuentro de ese paso
elevado de la muralla hacia el sur y el cerramiento trasero aséptico de Rafael Moneo en el edificio de la Previsión hacia este recinto, ¿no? Eso es un poco lo que hay ahora y lo que ha habido durante muchos años, ¿no? Y esta es la Torre de la Plata envuelta en cosas, ¿no? En elementos, en construcciones, en restos, ¿no? En casillas de esto del aparcamiento, en fin, un poco desastre, ¿no? Entonces, voy a empezar contando la propuesta de un ejercicio de un alumno muy brillante, Adrián Rodríguez Segura, tan brillante que fue incluso el mejor expediente académico de todas las escuelas de arquitectura de España en ese año, y que hizo una propuesta que yo considero que tiene mucha valía, ¿no? Porque claro, nosotros lo que hicimos para este ejercicio es darle un programa, lógicamente darle un programa de lo que hay que hacer, ¿no? Darle mucha libertad, por supuesto, y con la idea de poner en valor el ámbito de los restos emergentes de murallas, torres, etcétera, ¿no? Pero a través de la actividad, o mejor dicho, a través de la actividad arquitectónica, ¿no? Porque pensamos que la arquitectura es un elemento muy importante que debe entrar aquí para focalizar un poco el sistema de actividades y de recorridos, ¿no? Realmente esa fachada que hemos visto antes, de la última al oeste de la Casa de la Moneda, no es una fachada prevista para un espacio público, ¿no? Es una fachada realmente muy controlada, casi doméstica, podríamos decir, pero que no forma parte de exteriorizarse hacia un espacio urbano y un espacio público, ¿no? Este alumno, Adrián, empezaba hablando un poco de que el eje, en este plano rojo, ¿no? El eje de la Avenida de la Constitución parece derramar en aceite, ¿no? Una serie de espacios públicos pequeños que van un poco colmatando un poco todo el centro de la ciudad, ¿no? Desde todo el entorno del Archivo de Indias, o el Patio de Banderas, o la Plaza del Triunfo, los Jardines de la Caridad, la Puerta Jerez, Jardines Cristina, etcétera, ¿no? Y entonces pone una interrogación, dice, bueno, ¿y esto por qué sigue así, ¿no? Era como, dice, ¿cómo que todo se ha ido resolucionando, unos mejor, otros peor, pero cómo este sigue así, ¿no? Entonces, dentro de esa propuesta que hacemos nosotros de programa, pues preveíamos que se debía hacer algo cultural, un edificio cultural, un pequeño edificio cultural que albergara exposiciones temporales, áreas de encuentro, salas polivalentes, salón de actos, cafeterías, para darle un poco de fuerza un poco al edificio, ¿no? Y entonces la propuesta, que aquí se ve un poco desgajada en axonométrica sobre plano, la propuesta de Adrián venía a poner en valor todo ese tema de muralla a través de introducir el edificio hacia abajo, ¿no? Y realmente presentar la quinta fachada como lo que realmente se debe ver en el espacio público. Una quinta fachada que no es más que una alfombra desplegada en el ámbito o en el lugar donde estaba el Corral de las Herrerías, una alfombra de áreas verdes, áreas pavimentadas de piedra, perforaciones y patios, ¿no? Que realmente comuniquen un poco todo ese tránsito, ¿no? Todo el área que estaba prevista, que es toda esta de aquí, en dos niveles que hay inferior a ese plano, que es un plano además que se levanta a 75 centímetros del suelo para provocar como una especie de zócalo y tallar la calle esta de Morales Padrón, que siga siendo calle, ¿no? Que no que la calle avance sobre el suelo, sino que realmente se quede tallada para elevar un poco el espacio público, elevarlo y ver realmente todos los elementos monumentales y patrimoniales que hay allí de una manera más clara, ¿no? Aquí hay un esquema que ahora veremos más detenidamente, ¿no? Arriba de lo que sería esa alfombra o plano alto, un plano intermedio que estaría a la cota -3 aproximadamente, que es donde realmente se introduce el ámbito del programa de exposiciones, etcétera, de edificio cultural,
e incluso se atrevió a pasar los vehículos al segundo nivel, al -7, ¿no? Claro, no se contaba con estudio arqueológico en ese momento, simplemente era lanzar ideas, ¿no? Para introducir un poco lo que sería el tema del parking, ¿no? Que empezamos por ahí, empezamos por el nivel último, donde la continuidad de la calle Matienzo, que no encuentro aquí aquí, la continuidad de la calle Matienzo se convierte en la rampa de bajada de acceso continua, ¿no?, hasta llegar al segundo nivel del parking, ¿no? De manera que los muros del edificio, que son realmente los bordes del edificio, son este, que se separa 1 metro de la muralla, ¿no?, porque lo que hace es dejar una raja visible de todo el lienzo de muralla. Quedan siempre un poco separados, toda la organización del parking queda separado de los temas arqueológicos, de los temas de muralla, ¿no?, enterrados. Eso por un lado. Por otro lado estaba el nivel superior al del parking, que es la cota -3,5, que lo importante de aquí es buscar una relación entre el Paseo Colón, Paseo Colón, Almirante Lobo, ¿no?, que es un poco esta entrada, el pasaje de ese edificio de la Previsión, que llega un momento en que te permite acceder bajando por unas escalinatas, ¿no?, hasta un ámbito que está pegado a la muralla, pero que conecta, o sea, un ámbito público que sin entrar al edificio lo atraviesa a través de patios y vuelve a salir a la calle Santander por una rampa, ¿no? O sea, baja por una escalinata, atraviesa el edificio y sube por una rampa a la calle Santander. Y en medio de todo eso, pues se organizan pues patios, ¿no?, como patio principal, a través del cual se circula, la cafetería en una situación estratégica entre esos vestíbulos, la tienda, lo que sería la tienda, las entradas o tickets del pequeño museo, y la separación muy importante de ese vacío, que es la terraza de la cafetería junto a lo que sería la Torre de la Plata, ¿no? Y luego pues el salón de actos al lado, la sala polivalente, que están por aquí, bueno, no sé cómo, aquí. Aquí está la sala polivalente, el salón de actos, y abajo todo esto es el área de sala de exposiciones, aseos, despacho, talleres, etcétera, ¿no? Aquí se ve un poco unas imágenes. La de abajo es lo que os decía antes, de la propia sala de exposiciones, se separa 1 metro de lo que es el lienzo de muralla. Incluso se llega a ver el plano de abajo, ¿no?, donde está el aparcamiento, el plano ya que se une a la muralla, que es el registro, ¿no? De manera que el registro principal del arco rebajado es la entrada, digamos, al edificio desde el Paseo Colón, ¿no? Y en cambio el otro accede desde aquí, desde lo que es el arranque de los muros de la calle Santander, ¿no?, en una rampa de bajada. Y luego aquí aparece otra imagen de lo que serían las salas de exposiciones, donde unas grandes vigas salvan un poco todo el espacio. Y ahora comentaremos, pues, y tiene una serie de lucernarios pegados a la viga que permiten la iluminación cenital de ese ámbito, ¿no? Cuando se llega al plano superior, pues tenemos que la entrada que teníamos desde el Paseo Colón a través de este registro, que permitía por estas escalinatas bajar, ¿no?, al nivel del edificio, pues si sigues por arriba, lo que te permite es registrar por el otro hueco de la muralla, registrar un paso para la zona, digamos, pública exterior, que mediante una pequeña rampa puede subir un poco, en este punto puede subir un poco todo el área esta, que es un área de estancia, de zonas verdes, etcétera, salvo los patios, ¿no?, salvo el patio de la torre o el patio central del edificio. Y una comunicación entonces ya pegado a la torre desde aquí, ¿no? Ese sería, y el arranque, desde luego, y el arranque del paseo de la muralla a través desde la calle Santander con más fuerza por esta escalera que conduce al paseo del recorrido de toda la muralla, ¿no? Aquí quizás se entienda mejor a través de la sección de arriba, es mirando un poco al lienzo, ¿no?, al lienzo paralelo al edificio, donde están los dos registros, ¿no?,
uno a nivel de esta cota, ¿verdad?, y otro a nivel un poco más bajo, este forjado, digamos, para subir por rampa al nivel superior, ¿vale? Esto sería la entrada al aparcamiento, la llaga del aparcamiento, ¿no?, y los forjados y estructuras que nunca se acercan un poco a la muralla, ¿no?, que van dejando los vacíos en el caso este de la Torre de la Plata. Aquí se ve un poco el aparcamiento enterrado en la posición contraria, mirando el edificio de la Casa de la Moneda, con las zonas de exposiciones, los vacíos de los patios, ¿no?, y la llaga de entrada. Y la más importante quizás sea esta de abajo, ¿no?, donde se entiende muy bien que desde el edificio de la Previsión pasa el pasaje para bien o seguir en horizontal, ¿no?, hasta recorrer el borde, digamos, casi el borde de la Torre de la Plata, o bajar al nivel inferior donde está el edificio y los patios del edificio cultural, ¿no? Esto ya, bueno, no nos va a interesar tanto, simplemente que, bueno, este alumno se implicó al máximo en este proyecto y llegó a hacer hasta un cálculo estructural, un sistema portante, incluso cómo pensaba él que debía de hacerse en los elementos que aparecen aquí en la muralla, ¿no? Podía hacerse un poco la galería de paso, la ronda esta de paso, a través de unos elementos metálicos, etcétera, iluminación, elementos metálicos que no tocaran para nada un poco la base de la muralla, ¿no? Estas son secciones constructivas, todo, aquí se puede ver muy bien cómo construye el aparcamiento, el edificio, la entrada de luz de estos elementos, ¿no?, que son estos de aquí arriba, son unos lucernarios pegados a las vigas, ¿no?, que permiten la entrada chocando las vigas con la luz natural al interior de las salas, y el patio muy abierto, arbolado, etcétera, ¿no?, o distintos patios de la zona cultural. Y luego pues pasamos al otro. He elegido dos proyectos, que es de María Pimentel, que tienen ciertas cosas en común, ¿no?, pero con ideas muy diferentes, ¿no? Se ve mal, pero bueno, para entender un poco la propuesta en esta sonometría, es liberar absolutamente, en este caso, lo que es las murallas, dejarla exenta hasta la cota base, ¿no?, hasta los menos 6,5 metros, dejando los pasos dentro de lo que sería el ámbito de una plaza que está cortada por la propia muralla, ¿no? Es una plaza que tiene dos ámbitos, como intramuro y exterior, ¿no? Y al fondo, aquí al fondo, hay un edificio muy estrecho, largo y muy estrecho, que lo que viene es a construir la alineación de esa calle de Morales Padrón, ¿no? Aquí se ve un poco los inicios, el tema histórico, como va un poco relatando cómo es la historia del ámbito y por qué deriva en ello, ¿no?, con fotos del estado actual. Y esta viene a ser, a la derecha aparecen los esquemas de cómo se ha ido recomponiendo ese ámbito, pero viene a ser un poco la idea tan potente de decir que la Torre de la Plata debe estar limpia, con lo cual demuele el edificio que existe aquí, de los mesones y los bares y tal. Pues bueno, ese lo deja para que realmente sea un elemento emergente en la ciudad y crea pues un ámbito común, yo no sé esto, ¿no?, un ámbito común a todo este espacio, ¿no?, como una plaza que arranca en el lado de Almirante Lobo, pasando a través de unas escalinatas, lógicamente, que esas escalinatas van cogiendo un poco la cota inferior, ¿no? Un edificio que ella propone, porque lo divide en dos, uno aquí, ¿no?, de cierre del espacio, y otro aquí de cierre de la alineación de la calle Santander, que va destinado a talleres, a cafetería en planta baja y a talleres de trabajo, porque el uso que ella pensaba era talleres y exposiciones de artesanía y saberes de los oficios sevillanos, ¿no?, un poco temas muy tradicionales y tal, ¿no? Aquí vemos con más claridad la planta del edificio de los talleres, la planta
alta, planta intermedia, planta alta, lo que es la muralla, el paso de muralla, y un edificio que cuando se llega aquí desde la plaza pues va subiendo a través de unas rampas, ¿no?, a un espacio público, y ese espacio público a la vez tiene un registro por abajo y otro registro de la calle Santander, todo este frente, una entrada de la calle Santander, una entrada pública para este edificio que se comporta de una manera estrecha y lineal para eso, para construir un poco esa alineación, ¿no? Este es el ámbito ya inferior, desde lo que sería la planta más baja de esa plaza, ¿no?, que es todo está unida a través de estos dos huecos, ¿no? Esta es la cafetería que la meten en el plano inferior, donde, claro, donde está la plaza pública, donde tiene un registro de entrada desde frente al arco a este punto, y donde hace también una serie de patios, y donde eleva desde aquí unas escaleras y unos registros para salir también en esta esquina a la calle Santander. Tiene mucho interés un poco el edificio, el comportamiento del edificio, construido con materiales cerámicos, como de una manera más atemporal, sin querer romper mucho las visiones que allí se dan, ¿no? Es muy importante un poco esta sección, ¿no?, esta sección que permite entender bien el plano de la plaza, ¿no?, escalonado para salir al Paseo Colón, atravesando la muralla, entrando al edificio, baja un poco y luego hay un elemento que está a media altura y vuelve a subir al edificio alto, estrecho, que es el que construye la alineación de esta calle, ¿no?, y permite con unos grandes ventanales pues iluminar tanto la planta alta como la planta inferior, o sea que es unos elementos iluminados entre patio y calle, ¿no? Y luego, bueno, pues esto es un poco también el llegar a resoluciones ya constructivas de los elementos cerámicos, de cómo se podía construir, de las estructuras del edificio, etcétera, que no vienen ahora mucho a cuento, pero un poco se entiende un poco cuáles son las conexiones, ¿no? Estas son también secciones constructivas de todo el edificio, de la sección del edificio. Y esto igual es la continuidad de la parte alta, ¿no? Entonces, claro, los alumnos, como conclusión, he terminado aquí un poco la exposición de los dos trabajos. Como conclusión, es que realmente un espacio público no es solamente un espacio como tal, ¿no?, sino que debe ser un espacio que funcione. Para ello entendemos muy importante que un espacio urbano público está delimitado por las pieles que lo rodean, ¿no?, o sea, desde el suelo hasta los edificios, ¿no? Y ahí está un poco la clave de que eso, y no solamente las pieles, sino el tránsito, ¿no?, el tránsito de las personas. El hecho de entender que este espacio podía estar registrado, digamos, en Paseo Colón y en Santander, le dábamos mucha importancia para que fuera un ámbito de recorrido propio del espacio urbano, ¿no? Creemos que eso le daría sentido, digamos, y de esa manera pues se podrían visitar el recinto amurallado, la Torre de la Plata, con mucha más frecuencia, ¿no? Y no caer mucho, porque tiene un peligro. El Jardín de la Caridad es muy bonito, pero no caer en el jardín en el sentido de espacio contemplativo, ¿no? Porque muchas veces estos espacios contemplativos acaban por ser espacios muertos, ¿no?, donde nadie va, ¿no?, o va muy poca gente, porque son sitios de estancia y no de actividad, ¿no? Por eso nosotros entendíamos siempre que aquí lo que tenía que haber era actividad, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi querido amigo y compañero Pepe García Tapial ha tenido un accidente de tráfico. Se han tenido que llevar al hospital porque prácticamente no se podía mover, y me ha encargado que le pase las diapositivas que lo ha preparado para esta sesión. El entorno de la Torre de la Plata, estamos centrando las aportaciones en el entorno de la Torre de la Plata por ser la zona actualmente menos definida y con un uso actual más inadecuado.
esta zona formaba parte de la ampliación almohade de la cerca hacia el suroeste, como baluarte de defensa del puerto, que incluía la Torre del Oro y la Coracha, levantados junto a la desembocadura del Tagarete. Tras la conquista castellana, se habilitan dos recintos, la cárcel de los caballeros hacia el este y el huerto, principalmente de árboles frutales, más hacia la parte del río, uso este último que se mantendrá desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Siglo XVI, implantación de la Casa de la Moneda. En 1585, Felipe II dispone la creación de la Casa de la Moneda de Sevilla y se elige un emplazamiento en la parte de las atarazanas de los caballeros. El arquitecto Juan de Minjares la organiza en torno a dos grandes espacios libres, la calle de los mercaderes y el patio de los capataces. El huerto queda como tal, al margen de la actividad fabril, aunque el monarca deseaba que se usara como jardines. Al mismo tiempo que la Casa de la Moneda, se levantan las herrerías reales al exterior de la muralla norte, que es la que proviene del Alcázar. Podemos distinguir, pues, tres zonas. La Casa de la Moneda propiamente dicha abarca desde la trasera este de la calle Habana, antes Mercaderes, hasta la fachada posterior del Horno Real, la zona intramuros de la huerta y la zona extramuros de las herrerías reales. A lo largo del siglo XVII se ocupan los dos mayores espacios libres, el huerto con el corral de las herrerías y el patio de los capataces con un bloque para albergar a las nuevas instalaciones de los molinos. El sector al inicio de la campaña de rehabilitación. Las zonas señaladas seguían siendo reconocibles, aunque presentaban aspectos muy diferentes. La zona de la antigua fábrica mantenía su morfología original, aunque muy degradada social y constructivamente, lo que requería intervenciones urgentes de rehabilitación. La primitiva huerta, que luego se edificó como corral de las herrerías, se encontraba ocupada por un garaje. Esta situación requería la redacción de un nuevo planeamiento que lo ordenase conjuntamente con la zona extramuros correspondiente con las antiguas herrerías reales. Los sucesivos planeamientos. Todos estos planes coinciden, tanto el Plan General del 87 como el Plan Especial del 83, coinciden en algunas características comunes. Ninguno se ha ejecutado y todos intentan prolongar las estructuras urbanas de la zona histórica, con calles estrechas y escasos espacios libres, como si se deseara completar la Casa de la Moneda, lo que no es históricamente acertado porque este espacio occidental siempre estuvo ajeno al resto del recinto. Primero fue huerto frente a la cárcel, siguió así cuando se creó la fábrica, luego sería un corral ligado a las herrerías extramuros. La última característica común es que de todos ellos, la zona extramuros se mantiene edificada conservando sus alineaciones históricas. La zona extramuros, con este plano de 1616, se refleja la permanente relación entre el corral y las herrerías reales. Estas se levantan en 1585, adosadas exteriormente a la muralla norte. Eran 12 edificios de 2 plantas, con el taller abajo y la vivienda arriba, aunque 10 de ellos fueron demolidos en 1914 para levantar el edificio regionalista de José Espiau, que algunos recordarán. Las dos herrerías restantes llegaron hasta nuestros días como locales del garaje Torre del Oro. Desgraciadamente, tanto el edificio regionalista como las herrerías históricas fueron totalmente demolidas en 1991, en que solamente se mantuvo en pie un fragmento de la muralla norte. La muralla norte. Este fragmento de muralla emergente es muy singular y desconocido, ya que alberga en su interior un pasadizo único a nuestras murallas y que, según dice el plano anterior, es la ronda que desde la cárcel de los caballeros a la Torre de la Plata. Actualmente se encuentra cortado y ocupado por armarios y archivadores de la oficina municipal contigua.
pero esta muralla continúa, aunque soterrada en toda su longitud a escasa profundidad. Propuesta de cierre del recinto. La Casa de la Moneda siempre ha estado cerrada y en todo caso lo era doblemente, por la muralla y las herrerías exteriores. Es preciso, por tanto, cegar la abertura existente y para ello se propone recuperar volumétricamente el edificio preexistente, respetando las alineaciones históricas tanto en el exterior como en el interior de la muralla y conectarlo con la Torre de la Plata y el edificio histórico anexo. La torre disfruta de una localización estratégica en la cerca, al ser el punto de confluencia de varios de sus lienzos, lo que la hace ideal como centro de interpretación de la muralla. Este nuevo edificio se complementaría permitiéndose, por ejemplo, resolver los problemas de movilidad y accesibilidad difíciles de satisfacer en los edificios históricos y también permitiría, mediante un sótano, apreciar la muralla soterrada al descubierto. Constantes históricas. Recinto cerrado, con dos partes diferenciadas, una edificada y otra libre. La parte edificada siempre ha sido la Casa de la Moneda histórica, mientras que el espacio libre ahora podría ser un parque o una plaza. La actual calle Santander siempre estuvo cerrada por muralla y edificios. Aparición de grandes huecos en la muralla. Durante las obras de la rehabilitación de este lienzo de muralla aparecieron estos dos grandes huecos. A partir de este hallazgo se ha formulado la hipótesis de que en este recinto pudieron estar situadas las primitivas atarazanas almohades, que ya ha mencionado Manuel Romero. Interrogantes sobre posibles atarazanas almohades. Apuntemos algunas. ¿Por qué hacerlas aquí y no en la parte del arenal protegida tras la cadena que cruzaba el río? ¿Para qué hacer este bastión avanzado pero con puertas abiertas? ¿Por qué debilitar tanto la muralla casi hasta el punto de rotura y por qué el otro hueco menor? ¿Por qué hacer las atarazanas tan pequeñas si hay espacio en el arenal para hacerlas mayores? ¿Por qué cerrarlas lateralmente si luego se van a quedar abiertas e indefensas por delante? ¿Por qué no hubo una flota almohade que se enfrentase a la de Bonifaz, el conquistador de Sevilla? ¿Por qué Alfonso X no las aprovechó en vez de apresurarse a edificar unas nuevas para impedir, por supuesto, las invasiones del norte de África? ¿Por qué persistía aquí para que se pensase en implantar una cárcel para caballeros? ¿Por qué también pareció idóneo para una fábrica de moneda que requería mucha seguridad? ¿Por qué no aparecen estos huecos ni en planos, descripciones, ni en grabados? ¿Por qué la importancia de los postigos? ¿Por qué los colectores son hacia el Tagarete y no hacia el Guadalquivir? ¿Por qué se inundaba continuamente y no desaguaba? ¿Por qué todavía hoy hay freático colgado o suspendido? El debate sigue abierto. Otros aspectos a considerar. Propuesta de cambios en el nomenclátor. Herrerías, acuñadores, mercaderes, capataces, contador y molinos. Continuidad de la muralla. Propiedades y huecos en la muralla, que es el dibujo que se ve en la parte superior izquierda. Realojo de la Torre de la Plata, 537 metros cuadrados, y Ribera del Tagarete, en un grabado. Me parece importante, después de lo que han expuesto nuestros brillantes conferenciantes anteriores. Yo creo que todo esto está condicionado por el río, fundamentalmente por las avenidas y por las mareas. Y hasta que no haya un estudio hidrográfico importante de cómo se comportaba el río históricamente en esta zona, poco vamos a avanzar en el conocimiento histórico. Nada, muchas gracias. Ha ido la sesión de tiempo y por dar lugar a la posible intervención de todos aquellos que queráis
plantear alguna cuestión. Me gustaría resumir y me corregís en lo que sea necesario. De alguna manera, yo al menos he detectado algunas cuestiones de interés. La primera, si acaso, en el tema de la investigación arqueológica, el que parece ser que todavía no se ha completado, o sea, que realmente falta posiblemente poner en relación la investigación con el contexto de la muralla para llegar a una claridad de ideas sobre esos huecos del que han hablado prácticamente todos los ponentes, que no sabemos hasta qué punto esos huecos están relacionados con la posible entidad de una alazana o ni siquiera con la cota de fondo que tiene. El siguiente tema sería el uso, que parece también inadecuado, de los edificios que se han ido restaurando en esta intervención tan larga que dirigió nuestro compañero García Tapia y que aparecen, al menos en la Torre de la Plata, con usos que parece que no son los adecuados y que entorpecen tanto el trabajo del personal que está allí instalado como de la posible visita a ese monumento tan interesante. Y por último, quizá el que parece que está claro, que independientemente de una serie de actuaciones que tendrían por finalidad el corregir esas deficiencias que sabemos, completar la investigación arqueológica, recuperar algunos de esos edificios que parece ser que el uso que se le está dando no es el adecuado, ni la reconfiguración que tiene, es el espacio libre del aparcamiento, que parece ser que todos confluimos, o al menos todos los ponentes han confluido, en que algo que está ahora mismo afectado por un uso absolutamente inadecuado y que tiene las claves, de alguna manera, de lo que la Casa de la Moneda sea en un futuro. O sea, tanto el espacio como la relación de ese espacio con el resto. Hemos visto en la exposición de Daroca dos propuestas de estudiantes desligados de cualquier requerimiento directo desde el exterior, desde la municipalidad o la normativa, etc. Y desde la propuesta también puede tapiar otra posibilidad. Parece claro que es ahí donde se puede plantear el debate en el sentido de multiplicidad de propuestas y diferentes, bastante diferentes, incluso en las dos de Apela vimos que no coincidían en algunas cuestiones. No sé si alguno de vosotros quiere interpelar a alguno de los ponentes sobre estas cuestiones o alguna otra que os parezca. Yo querría preguntar a Manuel Romero cuáles son los planes inmediatos del Ayuntamiento sobre esta zona tan valiosísima de la ciudad. Hola, Fernando. Esperaba esa pregunta. Yo advertí ya a Francisco como coordinador y a la academia que, bueno, llevamos desde el mes de julio trabajando, cuando nos hemos incorporado, llevamos desde el mes de julio trabajando en este tema. Yo pedí expresamente no venir a esta sesión como representante del ayuntamiento, sino hacerlo solamente a título particular, porque primero creo que sería precipitado que en esta primera sesión ya planteásemos nosotros una solución. Es decir, creo que es mejor que escuchemos a todas las partes que están implicadas, ciudadanía, todas las delegaciones que están implicadas en el tema, y después poder llegar a una conclusión. Sí os puedo asegurar que se está trabajando en este tema bastante desde julio. Yo tengo mis propias ideas, coincido con algunos de los temas que se han expuesto, insisto que hablo a título particular, que estoy totalmente de acuerdo en que es un recinto cerrado, que la idea de José García Tapial de cerrarlo, yo sí estoy bastante de acuerdo, que es un espacio, la parte del corral de la Herrería tiene bastante más vocación de espacio libre que el resto de la Casa de la Moneda, pero no olvidemos que también ha habido edificaciones, también ha habido corrales de vecinos, tampoco tenemos que olvidarlas, ahora nos ha explicado perfectamente los restos. Ahí está el plano de 1616 en el que se veían perfectamente esas edificaciones. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento sí estamos trabajando
en una solución integral. Yo he sido el primero en decirlo, que es una situación un poquito desgraciada, que 20 años después de que el plan especial está aprobado, siga eso como parking de vehículos, pero quizás esa situación desgraciada tenemos que darle la vuelta. Es una grandísima oportunidad tener un espacio libre de esa superficie. Han hacía referencia, creo, a 1.600 metros cuadrados, el tamaño de la excavación. Creo que son hasta 2.500 metros cuadrados el resto. Creo que es una suerte, entre comillas, disponer de ese sitio para, con los conocimientos que tenemos en día de hoy, con la tecnología, digamos, con los avances arqueológicos que ha habido, para hacer un estudio en profundidad, de verdad, de lo que ahí tenemos. Yo empecé la intervención diciendo que iba a proponer una serie de cuestiones. Cuando he visto la lista de preguntas de García Tapial, creo que me ha dejado la de los estudios, porque él ha planteado muchísimas más dudas que yo, seguramente con bastante fundamento. No debemos, yo puedo asegurar que para el equipo de gobierno actual esta es una de las intervenciones prioritarias, pero creo que no debemos precipitarnos. No creo que esto se pueda alargar 4 años más con estudios previos, pero sí creo que es verdad que la actividad arqueológica ahí sería muy importante y sería casi como uno de los objetivos, es decir, que la actividad arqueológica se convierta casi en uno de los objetivos, que la gente de la ciudad pueda disfrutar de ese espacio conociendo cómo se trabaja en una ciudad, en una actividad arqueológica, y que se tenga conocimiento de ello. Yo, si me permitís, me voy a reservar, digamos, la posición oficial del Ayuntamiento. Estamos trabajando, intervienen muchas delegaciones, interviene Patrimonio, intervendrá la Gerencia de Urbanismo, interviene Hacienda, y por lo tanto creo que en poco tiempo podremos plantear ya no la solución definitiva, porque no la vamos a imponer, pero sí la solución que creemos que es más adecuada para que el resto de la ciudad la disfrute. Yo he hecho aquí unas pinceladas de lo que, desde mi punto de vista, creo que puede ser, que un espacio, una zona que predomine el espacio libre, que se cierre por la zona de calle Santander, porque es un recinto murado. He visto algunas de las intervenciones, como Luis bien ha advertido, lógicamente son ejercicios de prueba que son muy libres. Si me permitís, no desde el punto de vista del profesor, porque no lo soy en absoluto, sí me gustaría comentar alguna cosita. Por ejemplo, cuando se ha hablado de la demolición de los edificios que hay junto a la Torre de la Plata, tenemos que tener en cuenta que algunos de esos edificios son los que construyó Belmondo Resta, que son un ejemplo importantísimo de la arquitectura culta del Renacimiento en Sevilla, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Es verdad que pueden estar ya bastante degradados por los usos actuales, pero que merecería la pena. Evidentemente no le quiero poner ningún pero ni al ejercicio que ha hecho esa alumna, ni al trabajo de profesor, pero sí me gustaría puntualizar ese tema, que creemos que es también uno de los elementos muy importantes que tiene el conjunto. La importancia de la muralla y la Torre de la Plata quizás ensombrecen la calidad de otros edificios, pero creo que también habría que tenerlo en cuenta. Entonces, pues en próximas sesiones, si la Academia tiene bien organizarla, pues hombre, a mí me encantaría, a mí más que nadie me encantaría ya proponer una solución, proponer una línea para que sea debatida ya con más argumentos. Siento no poder responder a más detalle que a ti te gustaría la pregunta. ¿Alguien más quiere plantear algo? ¿No? Únicamente le tomo la palabra a Manuel, y yo creo que como conclusión del día de hoy, citarnos para una futura intervención, una futura sesión en la que ya con el Ayuntamiento dando algunos pasos, y posiblemente, ojalá concitar opinión de expertos, incluso fuera del Ayuntamiento, sobre esto, ¿no? Para que con más elementos de juicio podamos tener la ocasión de un buen debate. Un debate informado, crítico y tal, y que no se quede a lo mejor en cartas al director de un medio de la prensa. Toda la población y los asistentes aporten todas las ideas. Claro. Yo creo que si hay unas buenas sesiones, ¿no? de informes bien rigurosamente hechos, ¿no? Y con la capacidad de difundir lo que se habla y tal, yo creo que sería muy importante para implicar cada vez más a la ciudadanía en el debate de una zona de la ciudad que, como todos hemos visto, es central y es importantísimo, y además, como tú bien has dicho, es un momento de oportunidad, que no es fácil tener esa oportunidad para llegar a una definición, al menos a un avance en ese sentido, ¿no? Pues si no hay nada que decir, muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos que sigamos en esta historia de la Casa de la Moneda trabajando conjuntamente.